Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Es un gusto recibirlos en el auditorio José Vasconcelos de este Centro de Enseñanza para Extranjeros. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener como conferenciante al maestro Sergio Vallejos, a quienes muchos de ustedes conocen, y para quienes no tienen ese gusto, les comento que él es ingeniero industrial de formación, además tiene una maestría en economía por la UNAM y es candidato a doctor por la Universidad de Alcalá. Desde 1996 nos da clases aquí en el CEPE sobre diversos temas de historia económica de México. Es director de NOX, Galería de Arte y Diseño, así como fundador de Incognitives, un espacio de difusión y reflexión multidisciplinaria. Hace un tiempo, Sergio Vallejos escribió: aunque muchas personas piensan que la crisis de 1994 tiene que ver con los errores del gobierno de Ernesto Zedillo en diciembre de ese año, la realidad es que la devaluación del peso, la grave contracción económica del 95, el nuevo endeudamiento público y el rescate bancario posterior obedecen más bien a una política cambiaria que inició mucho antes, en octubre de 1987, cuando Carlos Salinas de Gortari, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, se convirtió en el hombre fuerte del gobierno de Miguel de la Madrid y poco tiempo después en el candidato oficial a la presidencia. En ese momento el gobierno buscaba la forma de hacer frente al desplome del precio del petróleo y encontró en la inversión extranjera de corto plazo la forma de obtener las divisas que se requerían para el pago de los intereses de la deuda que había heredado de los dos gobiernos anteriores. La crisis de 1994 y su efecto en los años siguientes es la última gran recesión que ha enfrentado la economía mexicana. Entender la manipulación del tipo de cambio dentro de un sistema político cerrado es la clave para comprender el proceso de corrupción de gran escala, y de eso tratará la conferencia de hoy. Muy interesante el tema, así que sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestro conferenciante. Muchas gracias, Adriana, gracias a todos por venir. Pues para mí es un honor dar esta plática, que es parte en realidad de los temas que vemos en el curso que doy aquí en el CEPE. Y ahora, bueno, pues creo que fue muy buena idea y poderlo hacer de una forma más abierta ahora que se cumplen 25 años de la crisis del 94, se van a cumplir ahora a fin de año. Y bueno, un tema que está como un poco en la mente de todos es que acabamos de cumplir los 25 años del asesinato de Colosio. Entonces me parece siempre, todos los números acabados, los onomásticos terminados en 5 tienen como alguna propiedad, no sé. Total, lo que es interesante es que son como momentos propicios para que para que salga mucha información que a veces no es muy conocida y que a veces se ve más clara, como estos hechos cuando pasa un poco más de tiempo. Todo el mundo quizás está un poco más en esa sintonía, los medios de comunicación sacan muchas cosas. Ahora hay una serie muy interesante sobre el tema de Colosio, y en general, como sobre todo los hechos como extraños que pasaron en México en el año 94. Quizá el más extraño de todos es el tema de los magnicidios. Seguramente el de Colosio es el más raro. En México, como ustedes saben, no es común este tipo en la historia reciente de México, el tema de los magnicidios no es un tema frecuente. Incluso México, yo diría que es de los países más estables políticamente del mundo durante todo el siglo XX. El anterior magnicidio se hizo en 1927 o 28, que fue Álvaro Obregón, ¿no? O sea, es un efecto raro. Y luego hubo otro segundo, que fue el excuñado de Salinas, secretario general del PRI. O sea, el año 94 fue un año muy extraño. Empieza con el levantamiento armado en Chiapas, todo el manejo político que hizo Salinas, y termina con algo que me parece que es muy, digamos, que es como muy importante y que de alguna manera explica todos estos hechos anómalos que pasaron durante el año 94, que es la crisis del 94, la crisis económica cambiaria de 1994. Digamos, esta no es una crisis, es decir, la novedad no es que haya crisis. Si vemos esta gráfica, lo que vemos es que desde 1976, cada fin de sexenio, o sea, después de haber vivido un periodo de estabilidad muy importante, que es lo que se conoce como desarrollo estabilizador, que va del año 58 al año 70,
bueno, empieza un periodo de mucha inestabilidad macroeconómica que está ligada, digamos, directamente a los ciclos políticos, es decir, hay un proceso de, digamos, el equilibrio macroeconómico se rompe y entonces digamos, los presidentes que se tienen que atener de alguna manera a una regla no escrita, pero muy importante del sistema político mexicano, en el cual el presidente pues, es un emperador, pero que dura solo 6 años. Entonces, por necesidad, tienen que asumir un poco el costo de los errores macroeconómicos que cometieron, por lo tanto, ellos devalúan antes del cambio de gobierno, de tal forma que intentan dejarle, digamos, el espacio limpio al presidente que continúa, ¿no? Ese es un poco como un acuerdo no escrito en el cual los expresidentes digamos, de México son, pues son realmente agentes totalmente pasivos. Esa es un poco esa lógica, es una lógica que viene desde Cárdenas, desde los años 30, y entonces es una lógica que no se respeta en el año 94. En el año 94 hay una crisis de fin de sexenio, pero en realidad es una crisis de inicio del nuevo sexenio. Entonces, digamos, más allá, lo que yo intento plantear en esta plática es que esa anomalía, digamos, o sea, la anomalía no es la crisis, sino la anomalía es cómo se presentó esa crisis, que de alguna manera explica, o me parece que es lo que intento es que esto sea una explicación de qué fue lo que pasó a nivel político en este año tan extraño de 1994, ¿no? Bueno, lo que tenemos aquí es un dato sobre la deuda externa como porcentaje del PIB corriente. Vemos que en los años 50 pues venimos de un nivel, digamos, de 1934, 38, relativamente bajo, es bajo, pero alto para la época, es la nacionalización del petróleo, hay un proceso de endeudamiento, pero lo que vemos aquí con mucha claridad es que el proceso de endeudamiento serio del país empieza a partir de 1970, cuando acaban, digamos, este ciclo digamos, de estabilidad macroeconómica que sí tuvimos y entramos en la fase, digamos, del populismo, ¿no? Digamos, hay muchos elementos para analizar el populismo, pero quizá el más, en el caso mexicano, el populismo que va desde 1970 a 1982 y que de alguna manera esta crisis del 94 nos señala que existe habiendo ciertos elementos de ese sistema político que finalmente es el mismo, digamos, es el mismo PRI, finalmente, quien gobierna tanto en los años 70 como en los años 90, se mantiene en esta época. Entonces, a partir de los años 70 empieza un proceso de endeudamiento externo muy serio. Ese termina con la primera crisis de 1976, hay un ajuste económico, pero a partir de 1978 empieza el proceso más fuerte de endeudamiento de México en la historia. Incluso es un endeudamiento, aquí no está la gráfica, pero es un endeudamiento en términos de porcentaje del PIB superior al que tuvimos en el siglo XIX, en la época de Juárez, donde México, durante todo el siglo XIX, por todas las guerras que hubo y por una serie de inestabilidad política y por un Estado mucho más débil que el que tenemos ahora, que recaudaba muy poquito, bueno, el gobierno estaba muy endeudado. Lo que vivimos a partir de 1978 es un caso único en la historia. Y es un caso único en la historia no solamente por los niveles tan altos de deuda externa en un país, es decir, estamos hablando de deuda externa, no solamente de deuda pública. Es decir, es deuda que tiene que pagarse en dólares en un país que lo único que exporta en ese momento prácticamente es petróleo. Digamos, un poco lo que estoy haciendo es como una reflexión sobre el nivel de irresponsabilidad que tuvimos en ese gobierno. No obstante, que unos años antes, en el año 73 y a partir sobre todo del año 77, suben los precios del petróleo y México encuentra en Campeche, sobre todo, reservas que convierten a México en la quinta reserva mundial de petróleo. O sea, digamos, un tema que hay que explicar, digamos, hacemos un balance en la historia económica reciente de México, es cómo es posible que haya habido un endeudamiento entre el año 76 y el año 82 de este tamaño, es decir, después de habernos sacado la lotería. O sea, sí es un tema
o sea, sí es una, digamos, un poco, se los comento porque este es un tema desgraciadamente otra vez muy actual. ¿Por qué muy actual? Porque este tipo de políticas, desde luego que no estoy diciendo que estén por regresar, pero sí está muy claro que la nueva administración que tenemos es una administración que viene ideológica y culturalmente de este periodo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el periodo negativo, es decir, el problema según esta interpretación, es lo que empieza a partir de 1982, cuando lo que tenemos en realidad entre 1970 y 1982, pues es que la deuda externa de México aumenta casi 25 veces, ¿no? O sea, eso es lo que se conoce como populismo. Nada tiene que ver con el beneficio a las clases populares, eso me parece que todos estamos de acuerdo. En realidad, lo que estamos viendo es que este tipo de medidas económicas tan desafortunadas, más bien tienen una agresión muy importante a las clases populares, es decir, al final logran hacer exactamente lo contrario que supuestamente buscaban. Entonces, bueno, en 1982 estamos en un nivel récord, empieza un ajuste muy importante con Miguel de la Madrid. ¿Y en qué consiste este ajuste? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, Miguel de la Madrid tenía que pagar, había una deuda cercana a los 100,000 millones de dólares a tasas de interés muy altas, sobre 14-15% anual. Y entonces, digamos, el objetivo central de la política económica de Miguel de la Madrid era tener una balanza comercial lo suficientemente grande para pagar al menos 15,000 millones de dólares anuales en intereses de la deuda externa, ¿no? Y para eso había que tener un nivel de tipo de cambio muy alto, es decir, había que tener un tipo de cambio real muy devaluado para que el México fuera un país muy barato y entonces fuera más competitivo para exportar una serie de productos. Empezó en ese momento, después del año 82, todo el desarrollo maquilador, que luego se convirtió ya en nuestros días en un desarrollo industrial muy potente, que ya conocemos todos. Y también no impedir, sino desalentar la compra de productos en el exterior. Si tienes un tipo de cambio real muy alto, pues entonces los productos del exterior son muy caros y entonces pues ya no consumes. Entonces permite generar un excedente, ¿no? Que era un poco lo que, digamos, es una medida de emergencia, así es como hay que verlo. No es un diseño premeditado, digamos, es una medida de respuesta y así es como hay que entenderlo. Después, aquí está la gráfica, después del desastre que hizo Echeverría y sobre todo del desastre que hizo López Portillo, endeudó el país de una forma increíble. No obstante, repito que había cantidades únicas de recursos, digamos, de dólares que por suerte estaban llegando. ¿Y por qué por suerte? Pues porque nadie tiene mérito de que el precio del petróleo suba y que tú vives en un país donde de repente se descubren reservas muy importantes. El mérito reside justamente en usarlas bien. Yo creo que hay pocas experiencias en diferentes lugares del mundo donde veamos un esquema donde es un recurso y digamos, una riqueza que se hubiera podido usar para el desarrollo del país, para un país con más de la mitad de la población en pobreza, se desperdicia de esta forma, ¿no? Bueno, a partir del año 87, y es donde ya iniciamos ahora sí ya el proceso o el antecedente directo de la crisis del año 94, cae el precio del petróleo. Realmente el precio del petróleo empieza a caer a partir del año 86. El precio del petróleo no cae como algunos afirman, sobre todo defendiendo. O sea, lo que me llama la atención es que hay muchos defensores actuales del orden populista de los años 80. A mí me parece totalmente indefendible. O sea, digo, ni siquiera hay que hacer un análisis muy, digamos así, muy profundo. Se puede hacer, obviamente, todo lo que se analice económicamente de ese proceso me parece que es muy negativo. Desde luego, lo más importante, estamos en un sistema autoritario, represivo, ¿no? Y en el tema económico, pues es un desastre, ¿no? Se los comento porque en general veo que ahora es como que los medios académicos como que se le perdona mucho este periodo, estos niveles de endeudamiento y esto, o sea, como que es un tema que no se discute y en realidad como que se asume que el problema empieza después. Claro, las consecuencias empiezan después. La guerra, digamos, la década perdida de los años 80 es una consecuencia de los excesos increíbles de los años 70, ¿no? Es muy claro que es así, simplemente me voy a exagerar. Pero en el año 86 estamos peor que en el año 82. ¿Por qué? Porque ahora sí el precio del petróleo cae. Y entonces
el pico más importante que se tiene no es en el año 82, el pico más importante que tenemos de deuda externa es justamente en el año 87, ¿no? Es en el año 87. Entonces, a partir de ese momento, después de casi 5 años de ajuste económico, la situación, digamos, ya empieza a haber un problema social grave. Ya había sido el terremoto del año 85, ya el gobierno tuvo que hacer uso, digamos, de manipulación electoral, dicho de otra forma, algunos fraudes, ¿no? En el más conocido fue el del año 86 en Chihuahua, y luego todos sabemos el del año 88. Es decir, ya habla de que el dominio total que el PRI había tenido desde el año 34 empieza a ser cuestionado después de 3 crisis económicas muy serias, ¿no? que aquí las tenemos. Y entonces, en una situación un poco de urgencia, de la Madrid tiene que buscar otras alternativas para hacer frente al problema externo que sigue habiendo. Y entonces, Carlos Salinas de Gortari, a partir de octubre del año 87, es ya quien controla o quien diseña el nuevo plan económico. ¿En qué consiste ese nuevo plan económico? Bueno, lo más conocido fue, digamos, a partir de la crisis del año 87, que fue una crisis mundial, que en México fue una especie de pretexto solamente para ajustar. Fue el gran crack bursátil de octubre del año 87. México realmente el sistema financiero no estaba muy desarrollado, pero psicológicamente fue un buen momento para hacer un ajuste muy importante. Empiezan los pactos los pactos de solidaridad económica, pero en términos de tipo de cambio sí hay un cambio, valga la redundancia, muy importante. Ahora, en vez de intentar mantener un tipo de cambio real muy alto, ahora el gobierno intenta ser atractivo, es decir, intenta ser atractivo para la inversión externa. Y el razonamiento de política pública que necesitas tener para lograr digamos, que los inversionistas del mundo inviertan en México es bastante distinto al que tienes que llevar cuando lo único que te importa es tener un país muy devaluado para tener un superávit comercial. Aquí de lo que se trata ahora no es de sobrevaluar la moneda, sino de iniciar un proceso dinámico de sobrevaluación, porque a los inversionistas no les importa si el nivel, es decir, si el nivel del tipo de cambio es alto o bajo. Lo que sí les importa es hacia dónde se mueve, ¿no? Entonces es un tema un poco más sutil, de tal forma que ahora lo que hace Salinas en el gobierno de Miguel de la Madrid, un año antes del cambio de gobierno, es hacer una última gran devaluación y mandar la señal a todos y mandar la señal a todo el mundo, digamos, a todos los inversionistas, de que a partir de que esta es la última devaluación del país, ¿no? Es un poco como la señal. Y a partir de ese momento el tipo de cambio se va a empezar va a estar estable, y en términos reales se va a empezar a sobrevaluar, porque desde luego la inflación en México es más alta que la de Estados Unidos, y si tú tienes un tipo de cambio casi fijo, eso implica necesariamente que el tipo de cambio real se sobrevalúa. Y entonces ya los inversionistas ya no tienen el temor de invertir en un país sus dólares que se les van a devaluar. Entonces ahora más bien las señales que se van a empezar a apreciar, ¿no? Y entonces el país empieza a captar a partir de finales del año 87, empieza un proceso de estabilización macroeconómica y empieza a captar dólares y empieza a captar vía la inversión en cartera. Entonces aquí tenemos el siguiente, bueno, antes de pasar a la otra gráfica, bueno, nada más como un paréntesis, bueno, viene la crisis del 95, otra vez la deuda externa está en niveles otra vez altos, no tan altos como los que estuvo antes, pero otra vez hay un pico, lo tenemos aquí. Y a partir de ese momento, a partir del año 97, empieza un proceso de estabilidad macroeconómica, que es un tema que vamos a discutir. Es decir, el tema de la estabilidad macroeconómica, se ve aquí, uno de esos datos muy importantes son los niveles de deuda externa. Incluso si analizamos no solo la deuda externa bruta, digamos, que es un poco lo que mide este porcentaje, que ha ido a la baja desde el año 97. Si analizamos también la deuda externa neta, es decir, todos los activos o pasivos que tiene México en el exterior, resulta que estamos prácticamente tablas. Incluso en algunos años hemos sido acreedores netos, ¿no? Es decir, es cierto que el problema de la deuda externa de México prácticamente hoy no es un problema, es un tema, se los comento porque a veces uno piensa, estamos igual, estamos peor. A ver, estuvimos mucho peor con el populismo, y nos costó muchísimo
trabajo hacer una corrección. La corrección no inicia en el año 82, la corrección real inicia después de la última crisis del año 94, por eso que esta crisis es muy importante, a partir del año 96, 97, y se ha mantenido durante todo este tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, perdón. Bueno, aquí tenemos una gráfica sobre el tipo de cambio real. Fíjense, lo que tenemos, vamos a hacer nada más énfasis en el periodo que va, digamos, de Miguel de la Madrid, del año 87, que estamos en niveles muy bajos, y a partir del año 87 empieza un proceso en el cual el tipo de cambio se empieza a apreciar. No sé si está suficientemente claro, es decir… Muchas gracias. Bueno, este es un dato que me parece muy interesante. Digamos, el periodo que vamos a analizar es justamente, ¿no? Es el periodo que va, donde el tipo de cambio está muy bajo, es decir, México era un país muy barato, es decir, y de lo que se trata es que, bueno, a partir de ese momento, ya con Salinas, un año antes de que Salinas sea presidente de México, seguramente esa fue una de las razones por las que Miguel de la Madrid decidió que Salinas sería el presidente, porque era ya quien manejaba la política económica. Ya había salido del gobierno en ese momento Jesús Silva Herzog, que era como digamos, como quien diseñó la política económica de la primera parte de Miguel de la Madrid. Es una política económica que funcionó, fue una situación de emergencia, pero ya en el 87 no funciona y entonces Salinas tiene que entrar a este tema. Y entonces empieza un proceso de sobrevaluación de la moneda, es decir, empieza un proceso en el cual el tipo de cambio empieza un proceso lento en el cual el tipo de cambio está, digamos, está fijo en términos nominales, y en términos reales empieza a apreciarse, ¿no? Muy importante, en el año 90, siempre cuando uno habla de tipo de cambio real, siempre, bueno, hay que establecer una referencia digamos, objetiva, digamos que es 0 o 1, ¿no? En este caso 2-0, pero bueno, entonces es un dato, digamos, en el año 90, a mediados de los años 90, el tipo de cambio que había estado muy bajo ya está en un nivel de equilibrio, es decir, eso significa que una canasta de bienes promedio, digamos, cuesta lo mismo en México que en Estados Unidos. Y a partir de 1990, como continúa este proceso, a partir de ese momento, entonces México empieza a ser un país más caro que Estados Unidos, y por lo tanto, a partir de ese momento, México empieza a tener un déficit creciente en la balanza comercial. ¿Sí? Eso es un poco… Es decir, empieza a tener, a partir de ese momento, las importaciones de México son superiores a las exportaciones, ¿no? ¿Sí? Pero la esperanza o el objetivo que había tenido Miguel de la Madrid, Salinas, era muy claro, era no importa, hay una situación de emergencia, hay que conseguir dólares, si los dólares hay que conseguirlos, ya no se pueden conseguir vía excedentes en la balanza comercial, ahora los conseguimos vía la inversión en cartera, vía inversión externa, y ya luego vemos qué es lo que sucede, ¿no? ¿Sí? Ok. Esta es una… Bueno, aquí lo que tenemos es un dato, digo, que es un poco ya el periodo que va del año 90 al año 94. Este es un ejemplo. Vamos a pensar que el tipo de cambio en ese momento, año 90, estaba a 2.84. Al final de este periodo acabó en 3.41. El tipo de cambio real pasó de 1 a 1.71. Es justamente como el inverso de la gráfica. Y entonces justamente lo que tenemos es la balanza comercial, que estaba en equilibrio, ya está en niveles de menos 29 mil millones de dólares en el año 94, y aquí estamos en un mundo donde llegan reservas netas, y ya para 1994 hay una salida neta de reservas, ¿no? Ok. Bueno, pero en el año 89 y inicios del 90, justamente cuando estamos en un nivel de equilibrio,
Es decir, sucede una muy buena noticia a nivel internacional, que además el gobierno de Salinas la supo vender y la supo informar de una forma como muy inteligente y una forma, yo les diría, prácticamente genial, ¿no? Que es, a México le perdonaron deuda, ¿no? Lo cual fue cierto, o sea, uno piensa, ¿cómo es posible? A ver, México había tenido un problema de deuda histórica muy importante. En realidad no era un tema histórico, es decir, era un tema, porque durante un tiempo largo, en el siglo XX tuvimos una gran estabilidad, pero bueno, siempre hemos hablado del siglo XIX, los niños están muy conscientes de la época de Juárez, y bueno, en los años 70, 80, otra vez el nivel de la deuda externa, de repente llega Salinas, y pues casi como un agente providencial anuncia un domingo, finales del año 89, en cadena nacional, yo hice una negociación y nos han perdonado deuda. Es justamente el plan Brady. ¿En qué consistió ese plan? Lo que pasa es que a partir de ese momento las tasas de interés internacionales empiezan a bajar, y lo que te dice el plan Brady es que las tasas de interés para muchos países como México van a seguir altas, pero va a haber una pérdida, va a haber un descuento en deuda. En realidad, desde el punto de vista financiero es exactamente lo mismo, o sea, no hay una diferencia, pero claro, es mucho más vendible. En lugar de decir, a partir de ahora las tasas van a bajar, es mucho más espectacular que te digan, pues ahora gracias a a mi poder, ahora resulta que nos han perdonado deuda por primera vez en la historia, ¿no? Al final era, digamos, ya sea de una forma o de otra, en realidad era una buena noticia para México, es decir, y además viene en un momento muy, digamos, como muy oportuno, porque viene, digamos, si este es el tipo de cambio, así como muy esquemático, lo quise poner así para que quede como muy claro, que es justamente lo que vamos a ver. Tenemos el tipo de cambio, 87 es el tipo de cambio real. Normalmente se usa una letra teta para poner como para hablar de tipo de cambio. Cuando este tipo de cambio nominal, exchange rate, es E. Y entonces lo que tenemos aquí es una teta, que es el tipo de cambio real. Lo que ya comentamos, viene un proceso de gran devaluación, y a partir empieza un proceso de sobrevaluación. En el año 90 estamos en equilibrio, y la pregunta es, a ver, que es un poco lo que vamos a platicar ahora, es ¿qué pasó entre el año 90 y el año 94? Ese es un poco como el tema que me parece interesante. Es decir, el proceso de sobrevaluación del tipo de cambio implica siempre, claro, digamos, una atracción de inversión en cartera, que sí se dio, obviamente, porque el país es más estable, es más propicio para la inversión, pero también empieza un proceso. En la medida en que esto avanza, pues de la misma manera el país se va encareciendo, y entonces empieza un proceso a partir del año 90, de déficit comercial. La pregunta es, ¿quién va a ganar a largo plazo? ¿El crecimiento del déficit comercial o la llegada de capitales? Y lo que se sabe, incluso en esta gráfica lo podemos intuir al menos, pero es un resultado teórico bastante conocido, digamos, es que esa carrera la gana necesariamente el déficit comercial. Dicho de otra forma, esta política económica funciona en el corto plazo, pero no es sustentable en el largo plazo, ¿sí? Entonces la respuesta es, si además ya no era necesario, porque ya estamos en equilibrio, y además ya nos hicieron un descuento de deuda, la pregunta es, ¿por qué el gobierno de Salinas mantuvo este proceso de sobrevaluación del tipo de cambio, sabiendo perfectamente bien que eso iba a provocar una crisis económica? O sea, lo primero que uno puede hacer como hipótesis, bueno, resulta que ellos no sabían de economía o no sabían estas cosas. Yo creo que en la historia de México pocas veces hemos tenido un equipo económico en el gobierno tan sólido como el que tuvimos con la época de Salinas. Pues todos los secretarios de Estado que tenían que ver con estas cosas, pues era gente muy bien formada en estos temas. El mismo Salinas era doctor en economía por Harvard, quien diseñó, digamos, esta política más directamente. Pedro Aspe, pues es doctor en economía por el MIT, o sea, es gente de primer nivel. Es muy difícil que un resultado tan conocido y tan
tan, digamos, que seguramente ellos tenían muy presente, no estuviera, es decir, no lo consideraran, lo que nos lleva a pensar que seguramente había, es decir, este proceso se hizo de forma deliberada, ¿no? Esa es un poco la hipótesis con la que intento. Es decir, no se puede encontrar otra, o muy difícilmente me parece que se puede encontrar otra respuesta a este proceso, ¿no? Es decir, es muy claro que si tú mantienes este proceso vas a llevar a una crisis, no hoy, pero sí en unos años, ¿no? Finalmente eso fue lo que sucedió, ¿no? La historia no. Hay mucha gente que opina. Se los comento porque normalmente cuando empiezan procesos claramente insustentables, hay un libro, no sé si Kenneth Rogoff, que fue un bestseller hace unos años, que te dice, esta vez es distinto. Y es un poco todas las veces, eso es más aplicado a la economía de Estados Unidos, pero se podría aplicar sin problema también en este caso en México. Es que es un poco como cuando los gobiernos hacen ciertas políticas que sabes, sobre todo de endeudamiento o de déficit en algún punto, que no son sostenibles en el largo plazo, y como van pasando los años y aparentemente no pasa nada, entonces lo que contestan todos los agoreros y los asesores, no, es que esta vez es distinto, y al final, ¿cuál distinto? Las cosas acaban cayendo como porque… es decir, todos los desequilibrios económicos o macroeconómicos normalmente pues, se tienen que corregir en algún momento, ¿no? Y eso fue lo que sucedió en finales del año 94, ¿no? Aquí lo que tenemos es un dato muy interesante, que es un poco inexplicable, es decir, que es un poco, ya estamos en este proceso ya en el año 94. Fíjense, un poco lo que yo quiero hacerles ver es bueno, los más, digamos, el equipo económico cercano a Salinas sabe que este proceso no puede mantenerse mucho tiempo. Es decir, ¿por qué? Porque aunque están llegando capitales, el déficit comercial está aumentando cada vez más. Y entonces llega un momento a inicios del año 94 en que este proceso ya es muy claro que es urgente una sobrevaluación, digamos, una devaluación del tipo de cambio y un ajuste mayor otra vez. Y el gobierno de Salinas se niega a hacerlo y entonces recurre a algo que muchos gobiernos, digamos, esto que hizo el gobierno de Salinas en el año 94, que hizo ASPE, pues es lo que todos los gobiernos del populismo han hecho siempre, que es endeudarse para mantener el tipo de cambio. ¿Sí? Es un tema típico de todos los populistas, lo hizo Argentina, lo hizo México en los años 70, lo está haciendo ahora Venezuela, lo hizo Hitler en los años 30, o sea, es el tema, porque normalmente se asocia el tener un tipo de cambio alto al prestigio nacional, al prestigio del gobierno, al prestigio, y entonces cuando tú tienes que tomar una medida económica que pasa por devaluar la moneda, bueno, pues es un tema que no, es decir, que políticamente, generalmente, en los gobiernos populistas es difícil hacer. Se los comento porque ese es un cambio que hemos tenido muy favorable en México, donde la defensa del tipo de cambio, aunque ahorita siempre, que ha estado bajando, el gobierno lo aplaude, en realidad es un tema que ya no está como en la agenda, o sea, ya no es un tema que tenga que ver con el prestigio, es un dato, es un precio que si sube, si baja, no es un tema tan relevante en términos de prestigio político como era en este momento. Total que en este momento ASPE lo que hace es emite 30,000 millones de dólares de deuda. Desde luego lo hizo de una forma pues muy incorrecta, porque la deuda externa, ustedes saben, según la ley en México, la tiene que emitir o la tiene que aprobar el Banco Central, el Congreso, lo tiene que aprobar el Congreso, y entonces, bueno, lo que querían era que este proceso de emisión fuera lento, es decir, el gobierno emitía 1,000 millones de dólares cada 15 días, entonces no deja de ser más que una noticia en las áreas financieras de los periódicos, no es un tema que cause mucho nerviosismo a la gente. Y lo estructuró legalmente como inversión externa. ¿Por qué? Porque la hizo en bonos del Tesoro que están nominados en pesos, aunque en las normas de la emisión habla que están indexados al tipo de cambio del momento. En realidad es una deuda externa,
pero a nivel contable fue relativamente fácilmente ponerlo como una inversión externa que administraba el gobierno. Esa fue una forma como tramposa de emitir 30,000 millones de dólares que coinciden además con una caída en las reservas muy importante. Es decir, durante todo el año 94, según además lo que el mismo modelo, no el mismo modelo, sino lo que la propia teoría te decía, pues ya para ese momento este proceso macroeconómico que iniciamos en el año 87 iba a tener consecuencias serias, ¿no? Era algo que ya se sabía. Lo que más es muy importante es que eso es algo que ya se sabía. Incluso economistas importantes, cito a uno muy importante que fue maestro de Salinas, Roger Dornbusch, fue maestro de Salinas y también de ASP y una serie de gentes, que es un profesor del MIT, que bueno, es muy famoso como él advertía sobre los riesgos de mantener un proceso de sobrevaluación mucho más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo que está pasando en el año 94 ya es algo que se podía predecir. El tema es, ¿por qué el gobierno? Y es un tema que algún día Pedro Aspe y Salinas tendrán que explicar, ¿cuál era la lógica? Es decir, no pensemos mal, pensemos que había una razón económica para emitir esta deuda. ¿Cuál era esa razón? O sea, ¿para qué se emitieron 30,000 millones de dólares que además había que pagar en febrero del 95? O sea, es decir, o sea, no sé si están viendo como lo absurdo, lo irresponsable. Se los comento porque ellos lo que alegaron en el año 94 es que la crisis del 94 no se debía a un proceso perfectamente maquinado y perfectamente armado de mucho tiempo antes, sino se debe a algo que todavía mucha gente cree, los errores de diciembre. Me parece que esa es una, digamos, haciendo un análisis básico de lo muy sencillo de lo que es, digamos, ni siquiera hay que meterse en un análisis muy complicado de la crisis del 94, es claro que había una situación estructural realmente muy mala, que es muy difícil pensar que no fue deliberada, ¿no? Bueno, aquí tenemos la proporción de bonos, de tesobonos sobre reservas. En el finales del 94, principios del 95, las reservas son 7 veces mayor, es decir, lo que hay que pagar en febrero del año 95 es 7 veces más de lo que tienes en caja, ¿no? Es un poco, imagínense una situación personal en la cual tú tienes en el banco 100,000 pesos y tienes que pagar en un mes 800,000 o 700,000 y que te digan, no, es que eso hiciste un mal manejo ya en el momento, a ver, o sea, no, ¿cómo los consigo? ¿O cómo le hago? ¿Qué? O sea, digamos, se los cuento porque todavía actualmente gente del ITAM, ¿no? Que ya sé que está ahorita de moda hablar mal de la gente del ITAM, pero en general, pero es cierto, o sea, si hay un tema donde ese grupo académico actuó de muy mala fe y por algún motivo, no obstante lo contundente de sus mentiras, es la verdad, y de la situación, hay que ver esta gráfica nada más, esa teoría sigue teniendo como cierta validez. No, la crisis del 94 fue un error de Zedillo, porque ya al final no supo gestionarla bien. Yo dejé la economía en alfileres y Zedillo tuvo el error o tuvo la mala fortuna de quitárselos, ¿no? Me parece una cosa como muy mal. Bueno, fíjense, entonces lo que vamos a ver ahorita es un ejercicio como muy interesante para explicar, bueno, si Salinas ya sabía, o el equipo económico de Salinas y ASPE, que era gente de primer nivel, ya sabía que había un proceso que no era, es decir, que no era sustentable, que nos iba a llevar a una crisis, que además ya no era necesario ni siquiera por una situación de emergencia, porque ya a partir del 90 estamos en una situación de equilibrio, la deuda externa bajó, las tasas de interés son más bajas, la situación, es decir, ya México incluso ya 5 años después exportamos más cosas, ya no somos tan dependientes del petróleo, sí hubo un ajuste, digamos, en el comercio internacional de México importante, ya no era tan necesario, ¿por qué sucede esto? Bueno, lo que vamos a pensar, hay un dicho muy mexicano que en este caso nos puede ayudar a entender qué pasó: piensa mal y acertarás. Entonces, ¿a quién le convenía o qué pasaba? Esta es una reflexión muy interesante porque aunque vemos números y les puede parecer muy aburrido, eso puede explicar, o sea, no, por qué había una enorme presión al gobierno que seguía, que se entiende que ya en ese momento ya el candidato del PRI era Colosio, pues había una enorme presión a Colosio para que él tuviera que mantener ciertos ejes de la política, porque era muy claro que este proceso económico no iba a concluir para los intereses del grupo de Salinas en diciembre del 94.
Entonces es muy probable que este proceso tuviera que seguir al menos unos meses más y había que comprometer con mucha claridad al gobierno que seguía, que seguramente iba a ser el de Colosio, para que mantuviera este proceso. Mi opinión es que seguramente Colosio no dio las garantías suficientes de un proceso digamos, económico muy importante, y entonces fue una de las razones por las, digamos, si hay un móvil de por qué al gobierno, básicamente a Salinas, en algún momento posiblemente no le convino que el continuador digamos, que el siguiente presidente fuera alguien como Colosio, que al principio era alguien muy cercano al gobierno y al final en algún momento, como todos los presidentes del PRI en ese momento, mantuviera como una independencia. En otros momentos no es muy importante porque ya haces el ajuste y bueno, tú ya sales mal, pero bueno, ya te quedas a disfrutar todo lo que hiciste y ya se acabó, ¿no? Eso es un poco lo que había pasado en todos los acciones anteriores, pero en este esquema sí era muy importante que el presidente que siguiera tuviera una continuidad en este proceso. Vamos a ver por qué. Fíjense, esto ya lo vimos, la primera parte. En el año 90, con los datos que ya vimos, vamos a pensar de que nosotros somos unos amigos del gobierno y tenemos un capital de 7.500 millones de dólares. Y entonces, como sabemos que hay un proceso de sobrevaluación, un tema importante, no he hecho hincapié seguramente tanto, aquí estamos en un esquema del tipo de cambio controlado, hay una banda, pero el tipo de cambio está controlado. Ese es un estatus que desapareció en el año 95 y sobre todo a partir del año 97 y a partir del año 2000 se reforzó. Es decir, el estatus que tenemos del tipo de cambio, más allá que esté alto o esté bajo, en todo este periodo el tipo de cambio es un precio, seguramente el precio más importante de una economía, y es un precio que controla el Estado, lo cual así sucedía en casi todos los países del mundo, no es una anomalía, ¿no? Ahorita la anomalía es que los tipos de cambio estén controlados. A partir de los años 80 y 90, la mayor parte de los tipos de cambio son libres. De alguna manera, entrando un poco en un debate que me gustaría tener con ustedes un poco después, es posiblemente la medida o la institución más importante del mal llamado neoliberalismo. ¿Cuál es? Pues que los precios sean libres. ¿Y cuál es el precio más importante de una economía? El tipo de cambio. En realidad, el neoliberalismo en México llega a partir del año 97, justamente porque tenemos el mercado opera en el tipo de cambio. En el año de Salinas, en la época de Salinas, que es la etapa que estamos platicando, que estamos estudiando ahora, él desde luego que tuvo un discurso muy promercado, también tenía un tema social y bueno, inventó una mezcla. Pero lo que es muy claro es que el gobierno, el Estado, definía el tipo de cambio. Entonces el gobierno sí podía manipular de todas estas variables. Y entonces, ¿qué pasa? Regresando al ejemplo, tú sabes, es decir, que este proceso de sobrevaluación del tipo de cambios se va a mantener por lo menos hasta el final del sexenio. Y entonces tú, si te endeudas en esta proporción y pides un crédito de 97,000 millones de dólares, no corres riesgo, es decir, los riesgos, ¿por qué? Porque en realidad hay un tráfico de información, no sé si me explico, o sea, cuando tú pides un crédito externo y lo inviertes en el país, pues siempre estás corriendo el riesgo de que suceda pues una devaluación y que entonces tu deuda en dólares sube y te puedes meter en un problema, entonces pues siempre tienes que ser mucho más cauto. ¿Por qué estos inversionistas pudieron tomar una medida tan arriesgada? Pues porque sabían que el gobierno les aseguraba que el tipo de cambio no se iba a devaluar durante un tiempo relativamente largo, ¿sí? Y además el presidente pues era su socio. Ahorita vamos a ver quiénes eran estas personas. Digamos, es imposible que te fueran a devaluar. Entonces tú puedes tomar una medida tan arriesgada con un nivel de riesgo muy bajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, pues tú sumas el dinero que tú tienes, más la inversión, más la deuda que tú pediste, logras una inversión de 104,000 millones de dólares, la inviertes a pesos, al tipo de cambio de ese momento son 296,000 millones de pesos. Al nivel de precios, esto es un indicador solamente, compras 2.966 bienes, que pueden ser empresas, terrenos, inversiones en México. Bueno, dejas pasar 4 años y entonces tú amaneces en 1994 con los mismos bienes, 2.966, sí, pero ahora esos bienes
ya valen más, ya no valen 296, sino valen 592. Pero recordar, tú tienes una deuda de 97,000 millones de dólares. Y entonces, al tipo de cambio de este momento, estos 592,000 son 173,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahora el tema en el año 94 es, yo tengo los dólares, o sea, es decir, sí es negocio porque yo empecé con 7,500. Eso es una cosa. Yo empecé con 7,500 este juego. Entonces el gobierno necesita, para que esto se pague, 78,000 millones de dólares más en un ambiente en el cual el gobierno, es decir, estamos en una situación de déficit comercial y ya los capitales están muy nerviosos y ya no entran libremente. Y entonces el gobierno hace, es decir, fíjense lo que es muy importante, el valor, es decir, actual que tienen estos inversionistas, si logran pagar su deuda a un tipo de cambio bajo, es de 78,000 millones. Dicho de otra forma, ellos sin hacer nada pasaron de un nivel de 7,500 a 78,000. Es un poco como el juego, es decir, sí había gente que le convenía este proceso, aunque fuera un desastre, sí había gente, o sea, eso es un antecedente que me parece muy, muy claro. Estamos hablando de cifras extraordinariamente grandes. Yo les diría que en ningún país, o sea, no podría exagerar porque seguramente los procesos de corrupción que ha habido en en la época del imperialismo, en otros países pueden ser muy altos, pero es difícil encontrar un proceso en cualquier lugar del mundo que esté en estos niveles. Estamos hablando de 78,000 millones de dólares de esa época. O sea, en un país con 50 millones de pobres. O sea, son cantidades, o sea, estamos hablando de intereses económicos realmente gigantescos, ¿no? Bueno, pero para que esto funcionara, entonces, el gobierno tiene muy pocas reservas y el gobierno y las empieza a perder por la balanza comercial. Y entonces ahora sí se entiende por qué ASPE tenía que emitir 29,000 millones de dólares en tesobonos que no tenían ninguna razón económica. O sea, ¿para qué emites 29,000 millones de tesobonos? ¿En qué vas a invertir? ¿O qué vas a hacer un Tren Maya? O no sé, como que cualquier gobierno tiene que tener si va a pedir una deuda, pues hay un proyecto de inversión y bueno, aunque sea absurdo, pero bueno, hay un proyecto. Voy a hacer un aeropuerto, voy a hacer hospitales, bueno, no, aquí simplemente los emitió así, 29 para pagar en febrero. Ahora como que se entiende muy bien y entonces hay una pérdida de 29,000 millones, bueno, hay un endeudamiento de corto plazo oculto, tramposo, y también hay una pérdida de 18,000 millones de dólares en reservas. Las reservas que dejó Salinas no rebasan los 6,000 millones de dólares, prácticamente las dejó, o sea, la caja la dejó cero, ¿no? Pero aún así no es suficiente. O sea, lo que es increíble es que, es decir, este es un proceso que se da durante todo el año 94, aquí lo tenemos, poco a poco, es decir, el gobierno está emitiendo cada mes lo más que pueda, ¿sí? Pero entonces eso es lo que explica como el gran nerviosismo que hay en la cúpula del poder en México, de saber, a ver, ¿vas a lograr emitir esto o no? O sea, es como, aquí México es como un barco, imagínense el Titanic, en el cual ya hay algunas personas que saben que se está hundiendo. Entonces lo que están viendo es, bueno, pero como está muy padre la música, y ustedes saben que en el Titanic hasta el último momento hubo música y había vino y todo. Entonces, bueno, pues igual esto tarda 8 horas, ¿para qué me voy ahora? Entonces yo lo que estoy viendo es que haya lanchas para irme en el momento propicio. Igual lo ideal sería, pues empieza a hundir un poquito, me la paso bien y en 6 horas tomo mi lancha y me voy. Si el tema es pues, que empieza un gran nerviosismo, porque tú sabes que otros no se den cuenta, que las lanchas alcancen, unos ya se quieren salir desde ahora, el capitán les dice, no, espérate, o sea, empieza un proceso, esto es un poco, me parece, una hipótesis que resuelve por qué había ese nerviosismo tan raro y por qué el año 94, no obstante ya lo avanzado del siglo XXI, fue un año tan extraño, porque en la cúpula había justamente este proceso que estamos hablando de cantidades exorbitantes, ¿no? Bueno, entonces lo que es increíble es que al final, aunque logran, emitir una cantidad importante, pero hay algunos, es decir, que estaban en el barquito,
digamos, usamos el símil del Titanic, que no alcanzan las lanchitas y entonces debe haber una promesa futura de rescate, que son, siguiendo el mismo ejemplo del Titanic, pues las lanchas que ya vienen a rescate, ¿no? Y entonces empieza un proceso de mucho nerviosismo de quiénes son los que usan las lanchas que ya están o quiénes esperan a que llegue. Porque lo que es muy claro es que para que esto logre hacerse, necesitamos todavía un rescate en el futuro. Es decir, no obstante, la cuantía de la pérdida en reservas y de la emisión de los tesobonos, aún así no alcanzó. O sea, eso es un poco, es lo que parece increíble. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, un tema importante. Lo que dicen algunos de los defensores del proceso de Salinas y de los creadores del mito del error de diciembre, es que no, que en realidad el tipo de cambio no estaba sobrevaluado, que en realidad pues no, que era un tema de manejo, simplemente de usar mejor las relaciones internacionales, de hacer un plan más serio, puras tonterías que en realidad no tienen, simplemente viendo los números, no digo que posiblemente el gobierno de Zedillo no tuviera la misma capacidad de negociación que tuviera Salinas, pero eso realmente no es el tema central. Al final hay un problema de quebranto muy serio, que eso por más labia que tengas, que es lo que tenía Salinas al final, no es suficiente, ¿no? Entonces aquí hay una gráfica como durante todo el año 94, el tipo de cambio en ese momento está sobrevaluado, pero dentro de una banda. Entonces es muy fácil identificar cómo durante todo el año 94 la banda está operando en su nivel superior, ¿no? O sea, todos los días el tipo de cambio está apuntando que va para arriba. Digamos, eso es un indicador de que el tipo de cambio natural, real, o el tipo de cambio de mercado tendría que ser mucho más alto. Pero además, la prueba de esa mentirota que está diciendo el gobierno en ese momento es que en el momento en que lo liberas, pues el tipo de cambio se va a las nubes, ¿no? Normalmente cuando tú tienes un tipo de cambio, un precio controlado y liberas, si ese precio está igual, digamos, que el nivel de mercado, si no está sobrevaluado, pues al final lo liberas y al final el precio se mantiene más o menos igual. Fue un poco lo que pasó con las gasolinas, que ya habían estado subiendo cuando las liberaron, entre comillas, subieron un poquito y empezaron a bajar, pero eso ha pasado mucho, por ejemplo, en México, cuando liberaron el precio de las tortillas, no subió el precio, al contrario, empezó a bajar. O sea, no hay ninguna razón por la que, si realmente está el precio de un bien controlado, el precio controlado está en términos de mercado, no hay ninguna razón de fondo para que cuando lo liberas se vaya hasta arriba. Si eso sucede, significa que esta banda estaba operando, significa que sí estaba sobrevaluado. Digamos, es una reflexión económica muy simple, pero que me parece importante hacer ver, porque hay mucha gente, insisto, del ITAM, muchos de ellos, que argumentan de que no era cierto, que el tipo de cambio no estaba sobrevaluado. Y, bueno, ¿quiénes son quienes participaron en este proceso? Pues aquí aparecen, son ni más ni menos que los 24 de la revista Forbes. Es decir, sí es un enriquecimiento inexplicable. Todas estas personas hicieron, seguramente solamente con la excepción de Lorenzo Cerviche, pero si uno se pone a ver cómo, digamos, incrementaron su fortuna del año 87 y en el año 94, bueno, muy claro, en el año 87 solamente aparecía en esta lista un mexicano, era Emilio Azcárraga. Y ya en el año 94 México resulta que era el cuarto país con más multimillonarios en el mundo, ¿no? Con más de $1,000 millones. A ver eso cómo estuvo. Todos estos no son empresarios que tuvieran empresas de tiempo atrás, de los años 60, sino realmente son más o menos gente de la generación de Salinas y muchos de ellos amigos personales de Salinas, ¿no? De Salinas y de su hermano, ¿no? Por ejemplo, llama la atención el caso, bueno, ya sabemos que Carlos Slim, el hombre que fue en su momento fue el hombre más rico del mundo, presta nombre de Salinas, obviamente, pero no solo él, aparece Azcárraga, aparece la familia Zambrano, Carlos Peralta pues es socio de Raúl Salinas, o sea, digamos, en todos los casos hay una relación personal muy clara entre estos mal llamados empresarios que hicieron justamente este proceso. Es decir, es una cúpula muy pequeña de gente que se enriqueció como nunca antes en la historia de México, ¿no? Aquí hay un tema, fíjense, me llama la atención, no pretendo leerlo, es decir, algo que es una reflexión que hace el Banco.
en el año 94, y bueno, aquí lo que dice son, es decir, es un Banco de México que no es independiente como el Banco de ahora. Entonces, me llamó la atención a lo que estaba revisando documentos para esta plática, como el énfasis que hace el Banco de México para justificar que en realidad no había una sobrevaluación del tipo de cambio y que el déficit comercial se debía por el éxito del proceso de inversión. O sea, digo, con la gráfica, digamos, una cosa absurda. Digamos, lo que es muy claro es de que había todo un aparato, digamos, teórico, un aparato mediático, un aparato en el sector empresarial que todavía sigue siendo más o menos fuerte hasta hoy día, desde luego que ya mucho menos, pero que argumenta con mucha claridad, no, pues que realmente no había una sobrevaluación, no había un problema, y es un poco como algunas hipótesis que abogan a favor de la teoría esta absurda de los errores de diciembre. Bueno, lo que vemos es que sí hay esto ya es un poco, ya meternos un poco más en la historia, ya casi que en el chisme, pero bueno, finalmente sí explica un poco lo que pasa. Esta es una carta que Zedillo manda a Colosio 3 días antes que lo asesinen. Digamos, me parece que sí había un móvil de por qué, es decir, acuérdense, estamos en marzo del año 94, no está muy claro que el gobierno acabe de salvar a todos los amigos. Seguramente el presidente que sigue necesita mantener este proceso y ya para ese momento, sobre todo después del discurso de Colosio a principios de marzo, empieza a haber un distanciamiento. Y aquí esta carta, que es una carta personal, pues sí habla ya de que, acuérdense que Zedillo era el coordinador de campaña de Colosio, es un coordinador que impuso Salinas, al final él fue presidente de México, y sí llama la atención como algunas frases de esta carta. Una de ellas es: tal como te lo propuse desde enero, debe establecerse clara y precisamente una alianza política con el señor presidente, debes ofrecer toda tu lealtad y apoyo para que él concluya con gran dignidad su mandato. Pero que goce de confianza y aprecio, y para eso es necesario que haya un acuerdo explícito sobre cómo se producirá esa percepción en la opinión pública. Después de todo, él debe pensar que su parte más importante, la de su oportunidad de apoyar tu candidatura, ya cumplió, y que con ese impulso inicial la tarea por cumplir es esencialmente tuya. Es de esperar que se esté dando una influencia muy tenaz para desacreditar el valor de tus capacidades y de tu lealtad, ¿no? Como es de esperar y legítimo desde cualquier punto de vista, la prioridad del señor presidente es concluir satisfactoriamente su mandato. O sea, hablan de que Colosio pues ya estaba como no muy claro en asumir esta enorme presión. Ustedes imagínense la presión que tiene Colosio de todos estos empresarios y de Salinas por mantener, es decir, por comprometerse a mantener una política económica que todo mundo sabe que va a hacer agua y que va a generar una crisis, pero que si se ajusta antes, y ese ajuste significa devaluar, va a significar que la posibilidad de generar este gran negocio desaparezca. Estamos hablando de intereses económicos realmente, o sea, realmente muy... Es decir, es muy difícil, por ejemplo, si analizamos este proceso o la magnitud de este proceso, encontrar, digamos, en el periodo del presidente muy corrupto que acabamos de tener, Peña, o sea, cifras que de lejos se acerquen a este tema. Es decir, la Casa Blanca, que fue un tema muy escandaloso, con razón, pues fue una casa que costó $7 millones, y bueno, había todo un tema muy extraño. O sea, aquí estamos hablando de cifras de casi 70,000 millones de dólares. O sea, no son, digamos, son proporciones que no tienen, o sea, decir que no tienen comparación en la historia de México, y pocas veces, yo incluso no sabría identificar otro proceso en otro país del mundo de un proceso de corrupción tan grande como el que se dio en este momento. Un dato interesante que es bueno que se da a finales del año 95 es, bueno, quiénes son los que tomaron la lancha primero y quiénes son los que vienen después. Bueno, aquí es muy claro que es una nota de proceso de febrero del año 95, donde habla que los primeros que se salvaron fueron Azcárraga y Carlos Slim, y habla, por ejemplo, de ahora una gente que es que está muy molesta, que ahora está muy cercana al gobierno de López Obrador, que es Alfonso Romo, que está en la lista también, ¿no? Él también está en la lista creo que es el quinto más rico de México, que estuvo en este proceso también, desde luego, pero él se queja de que, bueno, como que dicho de otra forma, como que él no logró pagar su deuda y que otros la lograron pagar antes y que le dijeron que se esperara y que no. Es un poco lo que dice esa nota, es decir, cómo en la cúpula están muy nerviosos. ¿Cómo se resolvió esta aparente, ya entramos a las conclusiones?
¿Cómo se resolvió digamos, este tema? Es un tema que es un poco independiente, pero desde luego está muy ligado. Zedillo me parece que hizo digamos, en este sentido, supo, digamos, manejar muy bien la enorme presión que tenía de Salinas para concluir este proceso. Y entonces él tuvo justamente ese rescate que se hizo después, ya no se hizo por el mecanismo de la sobrevaluación del tipo de cambio, sino se hizo por un mecanismo directo de subsidio que se llamó FOBAPROA, ¿no? Es decir, digamos, el proceso de los tesobonos y el proceso del FOBAPROA, digamos, es un proceso que obedece a la misma lógica. Y los beneficiarios centrales de estos dos procesos básicamente son las mismas personas, ¿no? ¿Por qué me parece que fue una posición muy inteligente, muy deshonesta, pero muy inteligente de Zedillo? Porque Zedillo lo que hace es, devaluando rápidamente contra la voluntad de Salinas, pues es una forma de culpar a Salinas, pero en el momento que inmediatamente le ofrece una posibilidad de rescate directa, en fast track, sin acreditar nada, es decir, un rescate a los bancos directos sin necesidad de hacer mayor trámite, lo que está asegurando es que los intereses pendientes de salvaguardar de Salinas se mantienen, es decir, se mantienen pero sin Salinas. Esa es un poco, me parece, como la jugada, digamos, maestra de Zedillo. O sea, él corta o rompe con Salinas, pero no con sus intereses. Sus intereses se mantienen de tal forma que toda la inercia política de 70 años obedece al nuevo presidente, y por eso es que en esa batalla que se dio entre Zedillo y Salinas, uno hubiera pensado que Zedillo iba a acabar como Colosio, y en realidad la diferencia es que ahora Zedillo ya era presidente. Y aunque era un presidente de origen muy débil, igual que Colosio, sin las tablas políticas que tenía Salinas, pero ya es el presidente, ya es el nuevo emperador, y él ya tiene una visión muy clara de qué hay que hacer, y además, hay que decirlo, él no se mete con los intereses de Salinas, por eso es que hace el FOBAPROA. Lo hubiera podido no hacer, hubiera podido decir, bueno, ustedes ya hicieron su proceso de corrupción hasta que acabó, ¿no? Ya ahí mueren, ¿no? O sea, no se preocupen, yo sé que muchos quedaron de ser rescatados en este proceso, no se preocupen, ahí les va el FOBAPROA, y no les voy a preguntar, yo les voy a dar el dinero sin preguntarles nada, aquí está el dinero, vámonos, otros 70,000 millones de dólares más, ¿no? Nada más así como de increíble, ¿no? Pero en ese momento pues ya la figura de Salinas queda muy devaluada, y también hay que decirlo, ya a partir del año 96-97 empieza un proceso ya de estabilidad del tipo macroeconómica, claro, que tiene un costo social muy importante, que es toda esta deuda que había sido de origen privada, pues ahora es una deuda pública que aunque está bajo control, pero lo estamos pagando todos, ¿no? Ese es quizá el primer tema. Entonces, la crisis del 94 tuvo una etapa inicial, que fueron los tesobonos, que benefició al grupo, que le podemos llamar al grupo industrial, y una segunda a partir del año 95 que se llamó FOBAPROA, que benefició al financiero. Un tema que me parece muy, muy interesante es que solo la segunda ha sido cuestionada. Es decir, en los medios de comunicación, el FOBAPROA, con toda razón, sobre todo por mismo el actual presidente en ese momento sacó un libro muy fuerte que denunció en el año 96 todo lo que estaba pasando con el FOBAPROA. Lo que es interesante es que él, digamos, es decir, este segundo grupo sí quedó ante los medios de comunicación como muy dañado. Es un grupo que estaba encabezado básicamente por Roberto Hernández. Él es un empresario que quedó, digamos, eran de los 24 amigos, pues él es uno de los que quedó como más dañado. Y el hablar, digamos, el tema del FOBAPROA es un tema que está, digamos, con razón, insisto, o sea, muy, digamos, que tiene, como que está muy en los medios, y todos los que participaron en ese proceso de alguna u otra manera tienen una mala fama, ¿no? Y ya no han podido seguir adelante. Pero los que participaron en el proceso anterior, definitivamente del mismo hecho, que es el proceso de los tesobonos, han pasado como si nada, es decir, incluso siguen siendo amigos. Hablamos en primer lugar los industriales, básicamente Carlos Slim y Azcárraga, siguen siendo empresarios vigentes hasta nuestros días, y son empresarios que, digamos, todo el gobierno actual y en general toda la gente de Morena o el PRD antes nunca cuestionaron a la segunda parte, pero no a la primera. No sé, ese es allá un tema que me parece como
como interesante. Es decir, todos los que quedaron muy beneficiados de este proceso, unos sí fueron cuestionados, pero otros siguen operando y siguen siendo gente cercana al gobierno actual, ¿no? Es un tema que me parece importante advertir, ¿no? Desde 1995 y sobre todo a partir del año 2000 el tipo de cambio es libre. Ese es un tema muy importante, es un tema central, es decir, esta historia que difícilmente se puede volver a presentar ahora por una medida total, y eso hay que decirlo, y lo hago con ánimo de generarles una respuesta, por una razón total y completamente neoliberal. El tipo de cambio ahora es libre, entonces estos procesos se hicieron cuando el tipo de cambio era controlado por el Estado. Cuando el tipo de cambio es libre, pueden pasar otras cosas, pero estos procesos de corrupción que tuvimos en México, 76, 82, 87, y sobre todo tan gigantesco del año 94, ya no puede, es decir, ya no puede pasar. Es decir, y lo vemos, insisto, simplemente comparando los niveles de corrupción que hemos tenido. Ahora seguramente es más generalizada, pero en ningún caso llegan a niveles de miles de millones de dólares. O sea, en ningún caso. O sea, ahorita actualmente no hay ningún empresario, contratista, político que se esté enriqueciendo con estas cantidades. Es decir, esto sucedió en una etapa bajo un sistema de control estatal que no tiene nada que ver con un sistema de mercado o con un sistema neoliberal. Se los comento porque la institución más importante que tenemos y que ha asegurado que esta sea ya la última crisis económica que hemos tenido en México, con todo lo que eso significa, sobre todo para los que estamos interesados en pobreza, desigualdad, este tipo de temas, tiene que ver con que el tipo de cambio lo maneja el mercado. Es decir, y hay que decirlo así contundente, tiene que ver con que el neoliberalismo aplica aquí. O sea, si hubiera aplicado antes, no hubiera sucedido esto. El tema es que el gobierno quería controlar un precio, ese es un tema. No se hubiera podido hacer este saqueo tan inmenso del país si hubiera habido un tipo de cambio libre. Eso solamente sucede cuando el tipo de cambio es controlado por el Estado, ¿no? Es un tema central. A partir de este momento se terminaron las crisis económicas de fin de sexenio, el sector externo ha crecido y la economía actual es mucho más compleja. Este proceso, un tema central, y con eso quiero cerrar, este proceso de liberalización del tipo de cambio, que entre otras cosas ha evitado más crisis económicas de este tipo, tiene que ver con la transición democrática. Es decir, cuando uno habla, bueno, es que la democracia que nos ha traído a México, ¿qué ha pasado? Este es quizá el gran logro de la democracia, es que el tipo de cambio, entre otras cosas, el tipo de cambio, la independencia del Banco de México, son independientes, las maneja ahora el mercado y funcionan ahora de forma como muy distinta. Ese es un proceso típico no solo en México, sino en muchos países que han vivido una transición democrática, en la cual las variables económicas se liberalizan y el poder central del Estado va desapareciendo. Digamos que este es un proceso típico de un sistema democrático y lo vivimos en México. A partir de que tenemos una democracia, aunque sea débil, con muchos defectos, lo que uno quiera añadir, pero a partir que tenemos este proceso, a partir de la transición democrática del año 97, el tipo de cambio ya no es controlado por el Estado y estos procesos tan, tan dañinos que surgieron, ya es muy difícil que vuelvan a suceder, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Si tienen, me gustaría ahorita hacer algunas preguntas o algo. Gracias. Muchísimas gracias por esta provocativa e interesante charla. Y vamos a abrir una ronda de preguntas. Lo que les propongo es que hagan, no sé, 5 preguntas, si te parece bien, Sergio, y si quieres vas anotando y contestas y a ver si hay más para hacer más ágil esto. Te llevo el micrófono, Lázaro. Gracias. Muy interesante presentación y quisiera hacer 2 acotaciones, no son exactamente 2 preguntas. La pregunta que iba a hacer la evacuaste en la última parte porque te iba a preguntar que, bueno, pero lo dijiste sabiendo que eran personas tan capacitadas, tan preparadas, evidentemente hicieron las cosas mal para su propio beneficio y posiblemente de otros externos a México, posiblemente, pero no estoy seguro. Sí es muy difícil de entender que un país con la riqueza petrolera de México y el boom
petrolero a partir de 1973 no sacara grandes ventajas de esa situación. Países con menor nivel de exportación aquí mismo en América Latina en esa misma época obtuvieron grandes beneficios. Por ejemplo, Ecuador, con un gobierno militar, una dictadura militar, logró una cantidad de inversiones a lo interno del país, creando infraestructura, incluso la mejor refinería petrolera del país, Esmeralda, es hecha en ese periodo. Lograron pagar la deuda histórica a Gran Bretaña de la época de la independencia, como México. Sí me imagino las razones, ¿no? No pudo sacar ventaja de esta situación económica. Verdaderamente es muy preocupante, ¿no? Y muy alarmante de lo que pasó. También quisiera hacer una acotación para el presidente William Clinton. Demostró su capacidad de estadista en un momento en que todavía estaba en su primer mandato. Los presidentes de Estados Unidos no suelen actuar como estadistas, sino pensando en su reelección. Una parte importante de su gabinete y casi todos los asesores le recomendaban no ayudar a México. Y tuvo la actitud de ayudar a México porque sabía que las consecuencias iban a ser peores, graves para México y malas también para Estados Unidos. Entonces quería hacer estas dos reflexiones. Muchas gracias. No, pues felicidades, Sergio. Creo que es muy importante esta conferencia porque nos permite rescatar un tema central. Necesitamos reflexionar exactamente qué es lo que está ocurriendo actualmente y creo que tu propuesta, la reflexión que convocas, nos permite entender la verdadera razón, tal como lo señalaste, el móvil por el cual se llegó a tal grado de delincuencia y de criminalidad desde la esfera del Estado. Es decir, creo que justamente estas cantidades que se manejaron, estos altos riesgos por los que el país pasó, es lo que explica el inicio de una disolución de las instituciones gravísima, que es la que se va a encontrar la presente administración. Es decir, lo grave de lo ocurrido en el 94, creo que ni desde el nivel periodístico ni desde el nivel de las ciencias sociales se ha llegado a fondo de esta reflexión. En ese sentido, creo que tu propuesta es muy importante porque efectivamente, tal como lo hemos comentado en varias ocasiones y cuando vino este escritor tan agudo desde la literatura que se llama Enrique Serna, lo comentamos desde un ángulo en el que vimos los tremendos grados con los que se inicia una era de la criminalidad desde el Estado. De ese tamaño es la situación. Entonces, en ese sentido, tu conferencia desde el punto de vista de los números, desde el punto de vista de la medición, desde el punto de vista de unas ciencias sociales bien medidas, bien empíricas, bien demostradas, nos abren pues esta punta del iceberg que no dábamos crédito del tremendo mes de enero que vivimos en este país cuando realmente intenta tomar el poder la nueva administración y se encuentra con que el país, la empresa más importante del país, está siendo saqueada en todas las áreas rurales de buena parte de los estados de la República. De ese grado llegó el proceso de disolución de instituciones, ausencia de Estado de Derecho y grados de delincuencia al interior de las instituciones. Por eso es decir, ese momento que tú estás tocando, esa causalidad, estamos siendo nosotros, estamos presenciando nosotros los grados a los que se llegó en el 94. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante tu conferencia y creo que abres todo un tema de análisis que requerimos reflexionar a fondo y bueno, quería comentar eso. Bueno, hay muchos detalles ahí en términos económicos, hay muchas observaciones, pero una de ellas es precisamente preguntar hasta qué punto
¿Hasta qué punto? Porque tenemos que ir a fondo en la reflexión. La presencia de personajes como Alfonso Romo compromete o no al proceso y se diluyen o se abren las expectativas respecto a los cambios que estamos esperando con esta administración. Porque mientras el país no vea a fondo, no llegue a fondo, no se explique y no se investigue a fondo cómo es que hemos venido cayendo en los grados de criminalidad, porque desde no Posadas, ni Colosio, ni Francisco Ruiz Massieu, sino el asunto de llegar a las puntas del iceberg de lo que significaron los 43 muertos de Ayotzinapa y lo que nos falta por ver, incluidos los 100 muertos quemados en el Huachicoleo. Es decir, estamos ante la caída, pues, de lo que fueron las instituciones creadas hace 100 años, pues. Estamos a 100 años, pues, de los intentos por refuncionalizar y de crear instituciones para crear un gran país con un Estado fuerte, y lo que estamos viendo es una sociedad en la orfandad, con un Estado muy reducido, con una cuarta transformación que está creando muchas expectativas, y creo que están comprometidas por los mismos actores en los que vemos recoge, pues, esta expectativa del cambio, ¿no? Bueno, en ese sentido quería hacer esta reflexión. Buenas tardes, felicidades. Y mira, yo lo que quiero comentar es que, bueno, lo que veo es que ya para diciembre del 94, ya con el gobierno nuevo de Zedillo, ya la presión es muy grande sobre el equipo de Zedillo, falto de experiencia en muchos ámbitos, sobre todo el equipo económico, y lo que yo no entiendo es la medida que toman, yo creo que desesperada al final, de tomar la decisión de anunciar de alguna manera la devaluación del peso o la liberación del tipo de cambio, junto con empresarios, junto con líderes obreros en una junta, y de alguna manera darles por así decirlo, el pitazo. Y yo lo interpreto como pues anunciarlo a los aliados de Salinas, ¿no? Y en lugar de tomar la decisión como una decisión de gobierno, donde esas decisiones se toman, pues obviamente como se habían venido tomando en la Comisión de Cambios, y que se tomaran pues en secrecía y fuera una decisión de Estado, pues se hace como en una comisión, como en una reunión de amigos, y lo que vemos es pues simplemente el peor ataque especulativo contra las reservas internacionales a partir de ahí. Entonces yo no entiendo esa lógica del señor Serrapuche, ¿no? Sino como la más vil entrega a los intereses del grupo de Salinas, y una traición absoluta a Zedillo, para empezar. Yo es lo que interpreto. Me gustaría conocer tu opinión. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes, maestro. Felicidades por su exposición. Yo lo que quisiera comentar es que con respecto al tipo de cambio libre que usted afirma que ya no tiene nada que ver el Estado, pues yo creo que por ese lado ya no tenemos por qué tener problemas de que el país se encuentre en desgracia o que no vaya a participar o vayamos a caer como en Venezuela, que eso para nada va a suceder. Quisiera preguntarle, ¿realmente fue Salinas el ejecutor o el que mandó matar a Colosio? Porque en este caso Colosio, bueno, sí, es que la serie nos los indica así, ¿no? Porque en este caso Colosio no quiso devaluar la moneda. Esa es mi pregunta, ¿no? A lo mejor Colosio no tenía ninguna intención de devaluar la moneda, no siguió las disposiciones de Salinas y pues por consiguiente mátenlo, ¿no?
Mire, yo le quería hacer una pregunta, o dos preguntas. La primera son los tratados de Bucareli, que se firmaron en 1928 sobre la industrialización de México. Y la segunda sería, ¿qué pasó con los ferrocarriles nacionales? ¿Por qué los vendió Zedillo? ¿Y por qué no hubo una transformación en los ferrocarriles nacionales? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. A ver, les contesto así rápidamente. Bueno, lo que comentaba sobre el tema del petróleo, pues yo creo que sí es, o sea, realmente, sí, digamos, la última fase, digamos, del sistema autoritario que tuvimos, que inicia en 1934, y termina en el año 97, en el año 2000, pues sí son ya fases, digamos, yo sí le llamaría, si hiciéramos como un análisis político histórico, ya como de una decadencia, ¿no? De un sistema autoritario que empieza, pues no me quiero ir románticamente al 68, pero seguramente a partir de ese momento como que las cosas empiezan a descomponerse lentamente. Y un efecto muy claro fue lo que sucedió en los años 70. Fue muy lamentable el tema del petróleo. Realmente sí es increíble que hayamos llegado a niveles de endeudamiento externo tan alto en un contexto con tanta riqueza, que se haya usado tan mal. O sea, sí me parece que es un tema que hay que cuestionar al gobierno. Me parece ese tema, que qué bueno que lo mencionas, no está en el ánimo de la ciudadanía, porque en realidad, si uno lo cuestiona, ese tema, hablando del petróleo y de los excesos que hubo, sobre todo en la etapa de López Portillo, que fue una cosa increíble, pues lo que uno hubiera hecho es que, o lo que uno hubiera pensado es que la reforma, la reforma que se hizo hasta el año 2014 se debió haber hecho en el año 82, ¿no? O sea, es la verdad, o sea, siendo claro. O sea, el sistema de manejo centralizado y monopólico del petróleo, que inició en 1938, digamos, es un esquema que como ciudadanos mexicanos nos dejó muy poco, ¿no? Y el caso central pues fue lo que pasó, es decir, en los años 70, donde un gobierno autoritario que no rinde cuentas, donde no hay oposición, donde no hay acceso a los medios de comunicación, pues hace un descalabro económico de ese tamaño, ¿no? Que es un poco el inicio o la segunda parte de este gran problema que apenas se logró, digamos, medio resolver hasta la primera década del siglo XXI. Es decir, que ya cuando entramos en un nivel ya de cierta estabilidad macroeconómica, pero que costó más de 30 años o 28 años al menos, lograr tener otra vez, ¿no? Sí es un tema que yo creo que todavía muchos de los actuales o de los que fueron en su momento directores económicos, no de Pemex, sino en general de esa política económica, siguen vivitos y todavía muchos están pretendiendo regresar, ¿no? Porque ese discurso desarrollista del Estado está un poco en boga. Yo no estoy diciendo, y yo coincido con lo que tú comentas, que esta época no veo que, ojalá, no creo que vuelva a suceder, pero el discurso sí está, y me parece en sí mismo bastante peligroso, ¿no? El tema de Clinton, es cierto que Clinton, a diferencia de lo que sucede ahora con Trump, que es una desgracia lo que pasa ahora con Trump, o sea, es una persona, o sea, todos los gobernantes de Estados Unidos tenían o estaban bien asesorados sobre lo que pasaba con México y veían que era muy importante tener es decir, acompañar y apoyar a México, ¿no? Era un tema, yo creo que es un tema que desde Roosevelt al menos está muy claro, y Clinton no es la excepción. Obviamente el préstamo que se nos hace en el año 95 es un préstamo que se pagó. México simplemente había que reestructurar la deuda que irresponsablemente ASPE había dejado para pagar en febrero del 95, pues había que dejarla, es decir, que refinanciarla, y finalmente quedó en resguardo la factura del petróleo. Entonces al final pues es un préstamo que se hizo con todas las de la ley, no fue un subsidio, fue un préstamo, ¿no? Que además, hay que decirlo también, había muchos intereses estadounidenses que estaban, los más importantes ya estaban salvados, son los que salvaron, pero hubo muchos inversionistas que cayeron, digamos, en las mentiras de que no se va a devaluar el peso, que sí, que Salinas ya es otra cosa, y invierten en el país, y al final nunca se va a devaluar, y al final hay una
devaluación importantísima. Entonces, el apoyar a un país para que tuviera otra vez, apoyar a México para que pudiera pagar sus deudas, al final era también ver por los propios intereses de Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que tú comentas sobre Alfonso Romo y mejor, yo creo que sí hay algunos, yo sí creo que ahora las cosas ya el país es totalmente distinto, o sea, yo creo que esta situación ya no, aunque muchos de los personajes siguen, Alfonso Romo es uno de ellos, Carlos Slim, Azcárraga, unos han tenido más. Me parece que ya el poder relativo que tienen comparado con lo que llegaron a tener en el año 94 ya es muy menor. La parte económica del país más grande está muy diversificada, es el tema automotriz, el tema industrial, no me parece que es un país mucho más complejo, es un país, o sea, sí ha habido una evolución favorable en general, no ha habido mucho crecimiento económico, pero en grado de madurez de la economía, eso sí se ha logrado, y entonces aunque estas personas, algunas cabezas están ahí otra vez ahí como apareciendo, no me parece que eso marque como un ciclo parecido al que vivimos, ¿no? O sea, sí me parece un poco desafortunado que no se haya hecho justicia cuando muchos de ellos están vivos. No veo cómo se puede hacer. Yo sí creo que es un robo que hay que, pues en todos los países el Código Penal de todos los países castiga los robos. Esto es el robo más grande de la historia, entonces habría que hacer algo. Lamento que no se haya hecho nada y que no veo cómo se puede hacer, pero de eso a que esto vuelva a suceder o que estos estén preparando el camino para volverlo a hacer, me parece, es decir, yo creo que ya como que digamos, el poder de Alfonso Romo, eso ya realmente es muy, o de Carlos Slim, o sea, son, decir ya como en términos relativos me parece que es mucho más bajo, o no sé si era lo que tú comentabas más o menos. Perdón. Terminamos ahora con un Estado en el que no tiene presencia en más de 25 estados de la República. ¿Cómo? Pero no tiene ausencias de Estado de Derecho, el Estado no está presente. Es decir, es el AMPA y son grupos, o sea, a la hora de anunciar la tarea a la que se va a dedicar Guardia Nacional, el mismo gabinete, el mismo presidente está señalando que hay que combatir una lucha con muchísimos grupos que tienen el control político de muchas regiones del país. A eso me refiero con la consecuencia. Es decir, lo que ocurrió en el 94-95 es lo que nos lleva a tener hoy un país con muchísimos grupos armados que le hacen competencia al Estado en el manejo político de las regiones. O sea, el Estado de Guerrero, el Estado de Tamaulipas, el Estado de Guanajuato, o sea, hay muchos lugares en el país en el que el Estado no tiene presencia ni las instituciones tienen gobernabilidad. A eso me refiero con que los impactos de criminalidad que abrieron esos años que tú señalas tan importantes, nos tienen ahora en una situación en la que el Estado no ha recuperado ese espacio. El problema es ese, hay una debilidad de las instituciones. Eso es a lo que me refiero. Lo que tú planteas me parece como un comentario muy de fondo, muy importante, que bueno, no es exactamente lo que vimos, pero yo sí te podría decir que si vemos lo que pasó en esta etapa, digamos, si vemos a Salinas como el último presidente usando el esquema que me parece que es afortunado, del último presidente imperial de Enrique Krause, que vamos a aceptarlo, que es el último presidente, porque Zedillo ya es el presidente de la transición. Y entonces, claro, lo que vemos es que a partir de la transición del año 97, y aquí hay un tema central, es el tema tipo de cambio, pero que puede como, digamos, ejemplificar un proceso que está pasando en todo el país. Es decir, el poder central va autoritario, corrupto, esa es la verdad, porque ahorita como que se quiere plantear que no tenemos instituciones, es cierto. Hay un problema de corrupción quizá más generalizado, yo creo que es bastante menor, ya en términos de competencias habrá que ver quién gana, pero yo creo que es menor, pero sí está más generalizado, porque habla que el poder está mucho más fragmentado, ¿no? Está el país, y lo cual me parece que en principio esa fragmentación del poder es un proceso básicamente positivo. O sea, eso es mi interpretación. Y un ejemplo que tenemos aquí claramente es el tipo de cambio. Antes el Estado era el que controlaba algo, ahora son los 10,000 millones de interacciones diarias que hay cada vez que nosotros compramos, ni siquiera que vamos a la casa de cambio, que compramos un bien,
que tiene una relación con el mercado internacional. En ese momento estamos influyendo en el tipo de cambio. Es decir, es un proceso total y absolutamente descentralizado que ha permitido a México pasar de niveles de exportaciones de 40 mil millones de dólares en ese momento a casi 500 mil millones hoy. Es decir, tenemos un país mucho más complejo que funciona mejor y funciona mejor en forma más descentralizada. Ahora, lo que tú señalas me parece que es un efecto, secundario negativo o muy negativo de ese proceso que para mí es básicamente positivo. Claro, el poder, el autoritario del Estado ha ido desapareciendo. Dicho de otra forma, el Imperio Romano se cayó y ahora estamos como todas las tribus y todos los bárbaros en acción. Me parece que yo como liberal, anarquista que soy, me parece que es mucho mejor eso, y un caso muy concreto donde se ve muy claro que eso es mejor es cuando el gobierno deja de hacer cosas, las cosas están mejor. Aquí es un dato, tipo de cambio. Cuando el gobierno dejó de controlar el tipo de cambio ya no hay ningún problema. Es más, eso es un tema, porque es una conclusión interesante de esto, porque además es muy fácil, muy contundente, y me parece que, es decir, que no requiere ni siquiera demasiada explicación. Cuando el gobierno dejó de controlar el tipo de cambio, en ese momento desaparecieron las crisis económicas. La crisis del 94 es la última crisis económica de este tamaño, de este tipo, y tuvo que ver con el control del Estado del tipo de cambio. Entonces, empieza un proceso claro, que tiene algunos efectos muy negativos también, aunque, insisto, me parece que es un efecto básicamente positivo, pero ahí tiene algunos efectos negativos, ¿no? No, estoy de acuerdo. No es que yo tenga una nostalgia por más Estado. Comparto tu punto de vista anarquista. No, lo que yo me temo es precisamente que la inseguridad como principio que le da sentido al Estado es la que desapareció. El problema de la seguridad, que es el principio político por el cual existe el Estado, es decir, pagamos impuestos para que todos hagamos negocio y vivamos en paz. Ese principio está violado. No es que esté pidiendo más autoritarismo, más presidencialismo o un Estado obeso, no. Queremos un Estado que no nos salga caro, un Estado mínimo pero eficiente claro. Y que dé seguridad. Claro. Y el problema es que la seguridad no está en el país y eso es un reclamo de la sociedad que está presente. Pero bueno, son temas políticos que complementan tu charla y que nos llevará algunos meses debatir, pero bueno, muchas gracias por… Muy bien. Y luego, bueno, otro tema, sobre tu pregunta sobre si Salinas creemos que mató a Colosio, es un tema muy complicado, pero yo sí creo que sí, o por lo menos lo que intento presentar en este tema, o sea, es un asunto que está como en los medios, todo es un tema muy atractivo desde el punto de vista de novela casi, porque realmente con Salinas se podría hacer, yo creo que si hiciera una serie, yo creo que el primero que haga una serie de Salinas bien hecha, o sea, va a ser el negocio Netflix más, o sea, porque realmente la familia, todo lo que pasó, todo. Imagínense las escenas o las reuniones de amigos durante todo 94, con todos estos 24 que se llaman, que son compadres, que van, o sea, sí es un tema de que se casaron, que se divorciaron, están ahí viendo quién rescata, es como el Titanic que se está hundiendo, o sea, esto es más interesante, me parece. Yo sí creo que, bueno, mucha gente opina que lo mató. Yo creo que sí hay elementos. Hace poco, justo ahora con los 25 años, salió una línea que me pareció interesante, la puso Jorge Fernández Menéndez, interesante, sobre cómo había una relación entre Raúl Salinas, el cártel del Golfo y Aburto, muy clara, ¿no? Yo sí creo que muy probablemente lo hizo. Lo que yo intento presentar en esta plática es que sí existía el móvil, porque un poco lo que contesta Salinas cuando le preguntan, se lo han hecho varias veces, oye, y seguramente usted mató a Colosio, y la pregunta que contesta hacia quemarropa y que tiene aparentemente mucho fundamento es, yo ¿para qué lo voy a matar? Si era ¿yo qué ganaba? Y todo el mundo dice, pues sí, pues estás generando inestabilidad. Digamos, lo que vemos aquí con estos números es que esto sí contesta el móvil que eventualmente podría tener Salinas para eliminar a Colosio, porque necesitabas un presidente controlable que mantuviera este proceso un poco de tiempo más, ¿no? O sea, sí había un móvil. O sea, lo que vemos analizando estos puntos es que me parece que sí había un móvil, ¿no? ¿Sí? O sea, eso es lo que yo creo. Ahora ya el detalle que pasó, yo creo que van a ir saliendo cosas al respecto, sí. Y lo último sobre lo que dices, los tratados de Bucareli, no los conozco muy bien. Yo incluso en algún momento llegué a pensar que, bueno, no es tema de esta charla, pero llegué a pensar que no existieron. Realmente sí existieron, pero no hay unos acuerdos, o no sé si alguien
aquí tenemos gente mucho más conocedora de este tema que yo, pero entiendo que es un tema que es un poco mito, se firmaron algunos acuerdos, pero no está muy claro. Es decir, todo lo que se ha hablado de que impedían que México desarrollara su planta industrial y eso no está así muy… Había una necesidad del gobierno revolucionario de este tiempo de ser reconocido por Estados Unidos y seguramente tuvo que ceder, pero yo no creo, como que hay mucho mito al respecto de decir como que tuvo que ceder una dependencia central con Estados Unidos de aquí a toda la vida. No sé, es más, yo no he visto esos tratados, o sea, según yo no existen, y generalmente esos tratados muchas veces sí se firman y sí existen. O sea, sí hay, es decir, sí podrían existir. Lo normal es que los gobiernos sí firmen cosas que a veces quedan como en secreto, pero en algún momento salen a la luz. Los tratados de Bucareli, hasta donde yo sé, yo nunca los he visto. Se entiende que hubo un acuerdo, pero no está muy claro. Y sobre los ferrocarriles, pues Cedillo es un tema que tú comentabas, tío, tampoco soy experto en eso. Ahora me llama la atención que ahora que van a… O sea, había un tema de corrupción, todo el tema del sindicato. Yo creo que más allá, una de las razones por las que muchas empresas del Estado, y muchas incluso no del Estado, han sido muy poco competitivas y han quebrado, tiene que ver por la enorme fuerza de los sindicatos. Entonces, yo creo que el sindicato ferrocarrilero, que tuvo luchas sociales muy importantes, seguramente en su momento, pero acabó siendo, como todos los sindicatos del país, corporativizado dentro del sistema aprista, muy caro, muy corrupto, y fue una de las razones. Un comentario es que ahora que se va a hacer un ferrocarril, es el primer ferrocarril que se hace en muchos años, líder del sindicato, que es un personaje pues, muy singular, ¿no? Que anda por ahí, que anda siempre con muchas mujeres y anda así muy con lentes oscuros. Dice que ahora, como que otra vez es la suya, ¿no? Entonces otra vez está con el tema de que pues todo el trabajo, los trabajadores del tren, del ferrocarril Maya, pues van a estar otra vez como a su cargo, ¿no? Ahora hubo una relación con Cedillo, él trabajó ahí, pues digo, no me parece así algo así especialmente malo, así de Cedillo, pues como que tienen que trabajar, y es un poco lógico, quizá en algunos casos es indebido, pues que tengan que trabajar en algunas empresas con las que tuvieron algún tipo de relación, ¿no? La figura de Cedillo es muy interesante porque es una persona que no tenía aparentemente muchas tablas políticas, logró hacer ese enroque, me parece magistral, quitarse a Salinas, y luego una vez que ya logró, claro, con un costo social muy alto, que fue el Fobaproa, eso hay que decirlo, que eso me parece muy negativo. Claro que había opciones para no hacer el Fobaproa, si hubiera tenido una independencia de los intereses económicos, que no los tenía. Finalmente era un presidente del PRI, con todo lo que eso significa. Eso fue un candidato que fue puesto a dedazo por Salinas, entonces bueno, eso ya tiene una mancha ahí muy grave, pero una vez que ya estaba metido, me parece que fue muy hábil. Y hay que reconocerle que sobre todo ya en la segunda parte hizo una política económica de mucha estabilidad, y acabó siendo el presidente de la transición democrática, que sí hubo en México, que entre otras cosas ha logrado que estos procesos tan desafortunados en la historia económica reciente de México ya no sean, o no estén, no digo que nunca vayan a volver, pero ya no están como en el horizonte cercano de la historia de México, ¿no? Muy bien, ¿algo más? Gracias. Maestro Vallejos, quiero felicitarlo por una conferencia muy interesante, pero como usted sabe bien, para poder predecir el comportamiento futuro económico de un país, es conveniente analizar el comportamiento económico del pasado, como lo ha hecho usted de manera brillante e interesante. Estamos en medio de una serie de decisiones, en mi opinión, erráticas al comienzo de un nuevo periodo presidencial. Yo quisiera saber cuál es su opinión, además de la influencia poco favorable de nuestro vecino país por el presidente que tiene, y de una inmigración constante y abundante de países centroamericanos. ¿Cuál es, en su opinión, el probable futuro de nuestro país? Pues está muy complicado. Muchas gracias por la pregunta, porque me la muy
Pero le contesto, yo creo que, o sea, yo soy más o menos, sí, tenemos todavía un poquito de tiempo o cómo andamos, sí, porque yo todavía tengo, yo adelante. A ver, es que comenzamos, sí, y ahorita te contesto, gracias. La pregunta es la siguiente, Ajá. ¿realmente el tipo de cambio es un termómetro, se maneja como un termómetro de la salud económica de un país? Y hoy en día el Banco de México, o sea, ¿qué tan libre realmente es? Porque el Banco de México tiene una serie de elementos. Su primer mandato es la inflación, pero evidentemente sobre la inflación pesa mucho el tipo de cambio y es algo que intenta controlar a través de las reservas. Y hoy en día tenemos un tipo de unas tasas de 8.25 muy altas, casi 4 veces comparadas contra los Estados Unidos. Se han vendido reservas, ha habido cortos, entonces sí ha habido, digamos, un intervencionismo, digamos, ¿qué tan libre realmente es cuando hay un intervencionismo del Banco de México? Ese es esa sería la pregunta, ¿qué tan libre realmente es? Porque sí hay una intervención del gobierno, digamos, para mantener el tipo de cambio. Esa es una. Otra, digamos, he escuchado a algunos anarcocapitalistas que propugnan por la eliminación de los bancos centrales, o sea, como un mecanismo, entonces, ya que digamos, utilizó el término anarcocapitalista, sería eso. Y el otro es la democracia. O sea, realmente, algunos creemos que la democracia está en peligro. Si la democracia está en peligro en México, ¿qué tan peligroso sería, digamos, el riesgo de una situación económica, de un problema económico? Pues te contesto. Yo soy realmente contra lo que uno podía esperar. Yo veo que estos fundamentales, sobre el gobierno actual, no obstante que el discurso de López Obrador es muy contra el pasado y muy antineoliberal y eso, pilares del nuevo orden democrático liberal o digamos del neoliberalismo, los está defendiendo AMLO como mucho más que muchos presidentes neoliberales del pasado. Por ejemplo, él no, todo lo que está pasando, él, digamos, lo ha dicho con mucha claridad, no se ve un interés de manipular el tipo de cambio, tampoco hasta la fecha, no se ha visto, no puede cambiar, pero tampoco veo un interés de manipular, así como ha enviado consejeros en organismos independientes muy a su favor y muy, en el caso del Banco de México, las propuestas que ha hecho son propuestas de gente muy seria, que es básicamente independiente, hasta la fecha, eso es la verdad. Y entonces yo soy en ese sentido muy optimista, yo soy de la idea que mientras esos dos pilares se mantengan, o sea, el gobierno se puede equivocar en 100 cosas que se ha equivocado, no sé si más que los otros, porque también venimos de gobiernos que tampoco han sido muy efectivos, entonces tampoco lo está haciendo, la verdad, pero mientras se mantengan esos dos pilares, yo por eso hice mucho énfasis en el tema tipo de cambio, casi que mientras el tipo de cambio se mantenga en un estatus básicamente libre, el país aguanta perfectamente y eso se mantiene, eso hace que las perspectivas del país por lo menos sean estables y en un esquema de una economía que puede crecer, no ahorita ni el año que entra, pero seguramente en un futuro intermedio. Yo creo que, o sea, no veo que estas cosas vayan a cambiar y eso hace que en un futuro, yo sí que creo que las cosas en un futuro estarán mejor como han estado siempre, ¿no? Básicamente, si lo vemos con una perspectiva histórica, las cosas sí van mejorando y yo creo que una mejora muy importante, institucional, central, histórica que tuvo México fue la transición democrática y fue en términos del tipo de cambio que lo maneja el mercado, ¿no? Ese es un tema y yo creo que ese avance de la independencia del Banco Central más o menos importante y del y tipo de cambio que lo defina básicamente, te voy a contestar el tema de qué tan libre es, pero que básicamente sea libre, me parece que son instituciones que garantizan una estabilidad macroeconómica que ya se ha demostrado. México tuvo crisis económicas cada 6 años y muy fuertes y tuvo una gran y enorme inestabilidad. Aquí por eso se me ocurrió poner esta gráfica. Claramente a partir del año 97 pues la deuda va hacia abajo, ya no ha habido crisis económica, los niveles de reservas que tenemos son increíblemente altos, aunque las tasas de interés son altas, son estables, el tipo de cambio sube un poquito, baja otro poco, o sea, es decir, la inflación está en niveles realmente bajos, o sea, eso no es suficiente para crecer y para resolver el problema social que tenemos, no, pero sin eso no hay forma de resolverlo, me parece que, es decir, en ese sentido soy más bien optimista. Y sobre el tema que dices sobre el Banco de México, es cierto lo que dices, hay intervenciones sutiles, más sutiles del tipo de cambio, es cierto, una de ellas es la manipulación de las tasas de interés, es cierto, las tasas de interés, incluso para hacer México un país emergente, siempre los países emergentes tenemos tasas digamos, del gobierno, de los bonos de deuda pública mucho más altas que las de los estados.
más desarrollados. En México es quizás demasiado alto. Eso se puede interpretar como una manipulación del tipo de cambio. Puede ser, también yo te diría que también es una forma en la que, es decir, si hablamos cuáles son las tasas de interés de mercado, finalmente ese sería me parece que las tasas de interés de mercado tampoco son tan bajas. Es decir, yo lo que diría es que más bien en el caso de los países desarrollados, Estados Unidos, Europa y Japón, yo te diría que más bien lo que sucede ahí es que las tasas están artificialmente bajas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tasa de México, aunque es mucho más alta que las de ellos, pero no es mucho más alta que la tasa de mercado. Es un buen punto a reflexionar. O sea, no, es decir, uno puede decir es que México tiene tasas muy altas para hacer que el tipo de cambio no suba, porque entonces llega en inversión artificial, que le estamos subsidiando una tasa muy alta. Yo te diría que la tasa que cobra el gobierno, 8% que está ahora, que es alta, yo creo que es más o menos la tasa de mercado de una economía emergente. Claro, tú dices, ¿por qué en Estados Unidos está en cero? Pues yo creo que ahí más bien es al revés. El gobierno de Estados Unidos les está manipulando hacia abajo. México, yo creo que el Banco de México no las manipula ni hacia arriba ni hacia abajo, y no creo que tenga un interés y un objetivo de tipo de cambio. Siempre socialmente es mejor y es más popular, por eso el presidente actual, cuando baja el tipo de cambio, lo aplaude, y cuando sube se queda callado. Eso todos los presidentes del mundo lo hacen. Eso no, pero en realidad no me parece de que haya un objetivo de política económica. O sea, yo creo que formalmente a partir del año 95 el tipo de cambio es libre, y yo creo que el gobierno dejó de tener un objetivo de tipo de cambio a partir del 2000, curiosamente a partir del primer presidente, muy malo que ustedes quieran, pero es el primer presidente democrático de la historia, que fue Fox. Cuando le decían, oigan, subió el tipo de cambio, pues sí que suba, y pues ahora bajó, pues que baje, pues, o sea, al final a mí me vale gorro, y yo qué, por qué, y a mí no me importa. Es una actitud completamente correcta, digna de un presidente verdaderamente democrático. Los presidentes autoritarios quieren resolverte todo, o sea, y no resuelven nada. Los gobiernos autoritarios que vimos aquí el pasado intentaban definir un tipo de cambio, un control, una estructura, precios, y al final lo único que generaban eran rigideces económicas que generaban las peores crisis económicas. México, a partir de que tenemos una situación de mucho más liberalización de toda la vida económica y social del país, el país es más maduro y funciona mejor. Eso me parece una reflexión muy importante, porque ahorita hay toda una avalancha de posiciones que van en línea contraria, que te dicen, no, es que ya se demostró. No se demostró nada, lo único que se demostró fue que cuando el Estado interviene las cosas están peor. Sí es cierto, o sea, sí es una realidad. Aquí tenemos un caso que no obstante que Salinas tenía, curiosamente al revés de López Obrador, él tenía un discurso en las letras o en el discurso muy liberal, pero tenía un control férreo de las variables macroeconómicas para beneficiar a un grupo pequeño. Y tenemos ahora una situación contraria, que en el discurso dice que es cardenista, que no sé qué, pero al final está respetando la independencia del Banco Central, y que el mercado neoliberal, horrible, monstruoso, controle la variable más importante de la economía de México, que es el tipo de cambio. En eso ni se mete, o sea, en eso ni siquiera opina, o sea, está igual que Fox, ¿no? O sea, es un poco, al final lo que importa no son tanto los discursos los políticos, siempre todos los políticos hacen de discursos contradictorios, dicen una cosa, al final lo que a mí me parece son los hechos. No me parece que en los hechos, en temas de la energía, podemos hacer haremos otro, si Adriana está de acuerdo, haremos otro seminario sobre temas de energía, lo que sea. O sea, ahí hay quizá un retroceso, pero en temas centrales como me parece que las cosas están, incluso en este gobierno, funcionando razonablemente bien, ¿no? Esa es así mi opinión, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Nos vemos pronto. Te agradezco mucho.